¿Sabías que puedes estudiar gratis en Estados Unidos aún sin hablar inglés perfectamente? Yo lo logré y hoy te voy a contar mi historia y te voy a dar consejos que a mí me hubiera gustado tener antes de comenzar. Si tienes alguna pregunta, me la haces saber en los comentarios. Hola, soy Lilian, soy hondureña. Actualmente soy estudiante en la Universidad de Georgia en Estados Unidos y vine sin tener un inglés avanzado. Era muy básico, pero aún así logré conseguir una beca completa para estudiar mis estudios de posgrado aquí. Estudié Tecnología de Alimentos en la Universidad Nacional de Agricultura en Honduras. Luego hice mi maestría en Colombia. Algo que yo quería hacer era continuar mis estudios de doctorado. Una manera era buscar una beca. No podía pagarme estos estudios, por lo general son bastante caros o necesitas de una beca. Entonces mi opción 1 era tener una beca. Conozco bastantes personas que han podido venirse a hacer pasantías, intercambios por 3 meses, 6 meses, un año, con el propósito de aprender inglés. Pero para esas pasantías se necesita hacer entrevistas. Si en Estados Unidos tenemos que hacerla en inglés. Lilian no sabía inglés, para empezar. Yo había llevado 6 cursos de inglés en la universidad, que son 6 meses. Si me preguntan, todo muy bien, buenas notas, pero era un inglés básico. Palabras, formar pequeñas oraciones. Nunca lo vi como algo que me gustaba, que siempre lo quise hacer. Simplemente saqué los cursos y listo. Y cuando empiezo con esto de las pasantías, pues ¿de dónde saco el inglés? Empecé unos cursos. Cuando voy a hacer la entrevista, yo había sacado 6 cursos, menos en el nivel 2, 3 puedo quedar. Resulta que hago el examen y no sabía nada. Me di cuenta que no sabía nada, me di cuenta de que quizá yo sí recibí 6 cursos de inglés, pero simplemente estudiaba para el examen. El profesor me empezó a hacer preguntas básicas y yo no sabía qué me estaba preguntando. Yo no sabía qué contestar. Ya viene a ser algo como personal, decir, bueno, no sé nada, pero tengo que aprender. Me voy a poner con Duolingo al menos. Y empecé a estudiar vocabulario, empecé todos los días. Como ya habían pasado varios meses, me tocaba retomar el examen. Ay Dios, otra vez a nivel 1. Pero esta vez, todo lo que aprendí durante Duolingo me ayudó. Y cuando hice el examen, quedé en el nivel 3. No se imaginan la alegría que me dio, porque es una satisfacción de que, a pesar de que en la primera vez había quedado en nivel 1, pasé al nivel 3 con Duolingo. Todo esto va a que pocos avances, pero todos los días uno va viendo la diferencia en el tiempo. Bueno, a partir de ahí comienzo a estudiar inglés. Creo que estudié por 8 meses. Luego llega la pandemia, las clases comienzan a ser virtuales. Ya no me sentía como que estaba aprendiendo de la misma manera y decido salirme de las clases, pero no salirme del entorno del inglés. Ya con esa motivación de que quería venir a estudiar a Estados Unidos, tenía que hacer una entrevista para venir a hacer una pasantía, la única forma era de mejorar mi inglés. Y bueno, así empecé ya con el propósito de hacer esas entrevistas. Con ese poco inglés y con mucho miedo comencé a escribirle a diferentes profesores, buscando una oportunidad para venir aquí a trabajar en algún proyecto y al mismo tiempo aprender inglés. Bueno, empiezo a meterme a diferentes universidades. Dentro de las universidades buscar el departamento que me interesa, dentro del departamento buscar los profesores, yo veo en qué trabajan, si es algo que yo estoy interesada y comienzo a escribirles para hacer una pasantía. Los profesores que están aquí hay que saber que reciben un montón de correos todos los días, entonces hay que ser bien específico en el correo, llamar la atención de ellos y buscar una reunión para poder hablar sobre posibles oportunidades. Muchos de los profesores a los que yo les escribí no me contestaron. Yo les escribí, yo creo que como a 400 profesores. Recuerdo que yo imprimía unas listas para anotar qué profesor de qué universidad me había contestado, porque yo estaba buscando la oportunidad y era durante la pandemia, que era aún más difícil porque nadie estaba viajando. Unos de ellos me dijeron que sí, que tenían oportunidad, pero para el próximo año. Otros me decían que no tenían fondos por el momento. Tuve varias reuniones. Al final salió una oportunidad para venir a hacer una pasantía de 8 meses a la Universidad Estatal de Ohio y yo era la más feliz. Tenía mucho miedo porque era una experiencia súper diferente, era en otro idioma,
trabajar en algo que nunca había trabajado, pero al mismo tiempo, por esos sueños que tenemos o esas metas, empecé mi pasantía. Estando aquí, pues uno ya se involucra con más personas, practica el inglés, tiene reuniones con los profesores, eso le ayuda mucho. Pues ya estar aquí, que sigue, buscar la oportunidad del doctorado. Pero para esa oportunidad uno tiene que pasar diferentes requisitos, entre ellos hacer un examen de inglés. El examen de inglés va a depender de la universidad a la que estés aplicando. Cuando yo hice el examen de inglés, estaban aceptando un examen de Duolingo. El precio es mucho más barato. En ese entonces eran $50. El TOEFL costaba $200. Me fui por ese examen, revisé las universidades donde estaban aceptando ese examen. No lo pasé a la primera, tuve que hacerlo varias veces. Empiezo a contactar profesores al mismo tiempo, a buscar oportunidades ya en el área que yo quería, de diferentes universidades. Igual que en las pasantías, muchos profesores contestan, otros no. Toca ser paciente y seguir buscando. Lo importante ya de estar aquí es que uno está aprendiendo el inglés y al mismo tiempo puede reunirse personalmente con los profesores. Hice varias entrevistas, me aceptaron en 3 universidades, recuerdo, hablé con los profesores, al final decidí de acuerdo al tema que más estaba interesada en hacer y decido venir. Ahora, ¿cómo funciona en Estados Unidos el tema de estudiar? Durante la pasantía a uno le pagan mensualmente, le dan para que uno se cubra sus gastos de vivienda, transporte, comida. ¿Cómo funciona si vas a estudiar un doctorado? El profesor aplica a diferentes financiamientos, hace diferentes propuestas de investigación. Si son aceptadas, él va a recibir dinero para hacer esa investigación. Vienen 3 estudiantes y le escriben a ese profesor que si él tiene oportunidades de estudio. Él selecciona a un candidato, selecciona a 2, los entrevista y si hacen como una buena conexión, si le parece lo que el estudiante ha hecho, si se va a acoplar muy bien al laboratorio, le da una propuesta para que se convierta en estudiante. Desde el momento que el profesor le dice a uno, significa que hay financiamiento, o sea, por la universidad o por financiamiento externo, digamos, de empresas o alguien que esté pagando ese proyecto. Al final es el profesor que tiene el dinero para pagarle al estudiante de diferentes proyectos. ¿Por qué digo que uno estudia aquí gratis? Yo no tengo que pagar absolutamente nada por estudiar aquí. Mensualmente yo recibo un salario de estudiante para cubrir mis gastos, por la renta, comida, transporte, para cubrir cualquier necesidad, también el seguro médico. Todos esos gastos están cubiertos. Y si uno ahorra, tiene su dinerito extra para ir a su país al final del año. Es una gran oportunidad porque es una beca 100%. Lo único que uno tiene que hacer es enfocarse en su área de investigación, en su tema de investigación, en lo que está haciendo, completar todos los requisitos para poderse graduar y listo. Cuando uno va a sacar la visa, todos los gastos del vuelo para venirse para aquí la primera vez, todo eso sí corre por cuenta de uno. Yo llegué el 3 de agosto y al final del mes yo recibo mi primer salario de estudiante. Así funciona, así se estudia los posgrados en Estados Unidos. Esa ha sido mi experiencia. Si ven, yo no tenía el mejor inglés. Aun cuando empecé a estudiar, no era un inglés perfecto. A veces pensamos en estar listos para comenzar, pero no vamos a estar listos para hacer algo. Tenemos que empezar. No importa dónde estemos, pero tenemos que empezar y si somos persistentes o somos constantes en algo, vamos a mejorar. Estoy contando mi experiencia, pero conozco personas que no tuvieron que escribirle un montón de profesores, sino que con 3 profesores que les escribieron, de ahí salió una oportunidad y listo. Claramente cada quien tiene un proceso diferente. Esta es la forma en la que yo he podido llegar aquí. En Instagram me dejaron algunas preguntas relacionadas con este tema, entonces me gustaría contestarlas. ¿Está becada? Sí. Estoy becada, como les dije. Con el idioma no le afectó. Y al principio frustra un poco porque le hablan y a veces no entiende. Toca repetir y tampoco entiende, entonces es un poco incómodo. Esto pasa cuando uno está aprendiendo un idioma. Nuestra personalidad cambia un poco. Por ejemplo, yo aún siento que no soy la misma cuando hablo español que cuando hablo inglés. No nos podemos expresar tan fácil como lo hacemos en nuestro idioma natal. Quizá con el tiempo eso mejore, pero sí es algo que yo he notado. Cuando aprueban la visa F1 se puede viajar sin problema por Estados Unidos. Cuando uno es estudiante tiene visa F1 y sí, uno puede viajar a cualquier estado sin ningún problema, incluso con la licencia. Nunca me han preguntado acerca de mi documento de estudiante. Cuando he estado viajando aquí con la licencia, muy bien. ¿Cómo aprendiste a dominar el inglés?
Bueno, aún lo estamos dominando. Aún estamos ahí aprendiendo. Creo que las clases ayudan mucho. Aparte de escucha, también tiene que hacer presentaciones, hablar. Y la única manera de mejorar es practicar. Yo quiero ir a estudiar, pero saqué una maestría en gestión logística. Claro que sí. Yo estoy más en el área de agricultura, pero en cada universidad hay diferentes áreas. Solamente te vas a la universidad, buscas el departamento de leyes, departamento de medicina, departamento de agricultura. Una vez que identifiques tu área, buscas a los profesores, revisas lo que estás haciendo, revisas en qué estás trabajando. Así es el proceso. Habla sobre el examen de inglés y cómo pasar esa experiencia. Una de las cosas que yo veo que es muy importante es ponernos una fecha, cuándo lo vamos a hacer, si estamos aquí o si estamos en Colombia, si estamos en Honduras. Una vez con el examen uno ya está listo, presenta, los demás requisitos son muy fáciles, identificaciones, cartas de presentación, etcétera, pero algo que está en nuestra responsabilidad es el examen de inglés. A veces no lo pasamos a la primera, toca hacerlo segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Conozco personas que lo han hecho 6 veces y al final pasaron, están aquí, muchos ya se han graduado, entonces es parte del proceso. Creo que cada quien tiene un diferente proceso, diferente forma de aprender. Yo aprendí no significa que todas las personas van a pasar el mismo proceso, es muy diferente. Si alguien me preguntara cuáles son los consejos que yo daría para empezar, entre más pronto empieces a estudiar inglés, mucho mejor. Muchas veces vemos, voy a empezar el otro año, o voy a llevar la clase el otro año, o voy a tener ganas el otro año. No, eso no pasa así. Decir, bueno, lo voy a empezar, voy a hacerlo porque me gusta, o porque quiero aprender esto, o porque quiero ir a esta universidad, o porque quiero interactuar con otras personas de otros países. Hay muchos objetivos que podemos plantearnos, pero al final hacerlo con una motivación. Otra cosa es, no necesitas inglés perfecto para aplicar. Claro, hay que hacer un examen, hay que pasar ese examen, pero no significa que yo voy a esperar tener mi inglés perfecto para empezar. Una vez que uno pase ese examen, muchas veces no nos vamos a sentir listos. Aún pasando el examen yo no me sentía lista. Con las clases, diferentes conexiones que uno va haciendo con las personas, hablando todos los días, se va mejorando. Pero no vamos a estar listos para empezar. Número 3 sería familiarizarte con las pruebas, con los exámenes que se hacen aquí. En internet encontrar muchas pruebas gratis, muchos recursos en YouTube para aprender, para estudiar inglés. A mí me sirvió mucho este profesor que voy a dejar por aquí, se llama Pacho Ochoa, es aprender inglés desde cero. En las entrevistas, prepárate con preguntas. Busca preguntas que te puedan salir, practícalas, cómo contestarlas, eso ayuda mucho, porque al momento de la entrevista, como antes ya las has practicado, te sientes que te desenvuelves mejor. Otro consejo es, si ya conoces a alguien que está aquí, ha pasado por el proceso, quizá en otra área, créeme que es un buen contacto. Esta persona quizá ya experimentó cosas que tú vas a tener que hacer. Esa conexión te va a ayudar mucho a evitar muchos errores, a dar consejos, a resolver muchas dudas. ¿Estás buscando una pasantía para venir a estudiar inglés? No te limites a una sola área de estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en obviamente lo que queremos, pero a veces las cosas no siempre van a salir ahí donde nosotros queremos estar. Ser un poco más abiertos y empezar a escribirle a profesores que estén relacionados, pero no necesariamente van a estar trabajando en lo que queremos. Quizá esa persona sí tenga el presupuesto para atraerte y ahí esté tu oportunidad como un puente para llegar a eso que tú quieres. El último consejo es, ten paciencia con el inglés y no lo dominas. Ten paciencia con el proceso de aplicaciones, saber que lo que estás pasando ahorita no va a ser definitivo, que es un proceso y que a medida va a pasar el tiempo tú vas a mejorar y vas a poder lograr eso por lo que viniste. A mis 20 años no sabía nada de inglés y aún así empecé y ahora estoy estudiando en Estados Unidos. Créeme que tú también puedes y tú también puedes tener esa oportunidad que tanto quieres. Ten paciencia, las cosas a veces tardan en llegar, pero si buscas vas a encontrar. Déjame saber si tienes alguna pregunta, alguna duda, quizá que no mencioné aquí o que te gustaría que la resuelva en otro video. Déjamela saber, estaré leyendo los comentarios y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.